¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos de nuevo a Justicia en Yucatán Radio. Qué gusto saludarles. Ya es el mes de marzo. La contingencia sanitaria continúa. Ya sabemos que no podemos bajar la guardia y por eso continuamos con la realización de estas cápsulas desde las plataformas virtuales, pero con mucho gusto y entusiasmo por seguir llevando a nuestra audiencia los temas de la impartición de justicia en nuestro estado. El día de hoy nos acompaña un amigo muy estimado, licenciado Luis Armando Mendoza Casanova, juez del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial, profesional joven y con amplia trayectoria y experiencia en el sistema de justicia. Bienvenido. Hola, muchas gracias Mauricio, muchas gracias por la invitación y sobre todo por tu auditorio, que espero que les agrade mucho esta plática. Muchas gracias a ti por acompañarlos. Platicaremos un poco en este programa sobre las pruebas en el procedimiento del juicio oral penal en nuestro país. Como seguramente usted recordará, en Yucatán ya opera de manera completa el sistema, de justicia penal acusatorio, que se fundamenta adjetivamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El proceso penal, antes de llegar al juicio oral, pasa por la etapa de investigación y la etapa intermedia, temas que ya hemos abordado en emisiones anteriores de este programa. Por eso hoy, respecto de la etapa de juicio oral, le pedimos a nuestro invitado nos explique qué son las pruebas. Muchas gracias. Pues bien, pues como bien dijiste Mauricio, en efecto, una de las etapas fundamentales, y sobre todo puedo mencionarlo de esa manera, una de las etapas torales de este sistema de justicia penal, desde luego, es la etapa de juicio. Existen dos etapas preliminares, desde luego. La etapa de investigación se subdivide en la investigación inicial, investigación complementaria, la etapa intermedia, que tiene su fase escrita y su fase oral. Pero desde luego estas dos etapas juegan un papel muy importante para la recopilación propiamente de los actos de investigación que va a realizar el Ministerio Público, para que estos puedan traspasar de ser un acto de investigación a ser un dato de prueba. Posteriormente ya se le llama medio de prueba. Y estos medios de prueba es precisamente la punta de lanza del meollo principal que va a tener la etapa de juicio oral. ¿Qué quiere decir esto? El Ministerio Público y todas las partes procesales pueden ejecutar actos de investigación, llámense testimoniales, ofrecimiento de documentos, inspecciones, etcétera. Sin embargo, existe un tamiz, un filtro que va llevando etapa por etapa, que cuando llegan ante el juez de control, en etapa complementaria propiamente, la investigación complementaria de la etapa de investigación, allá se da el primer filtro. Si esos actos de investigación son pertinentes y útiles como datos de prueba para ser ponderados, valorados y así continuar con esa investigación hasta culminar con la etapa intermedia. Por su parte, la etapa intermedia va a advertir si esos datos de investigación que fueron ya copiados van a tener el rango de medios de prueba para poder ser desahogados ante un tribunal de enjuiciamiento. La finalidad de esto, desde luego, es el punto fundamental de poder advertir la verdad legal. Sin prueba, no hay verdad, desde luego. Y es necesario, es un requisito fundamental el poder acopiar y allegarse de todas las pruebas de todas las líneas de investigación. Este te puedo dar una partitura de lo que es una diferencia de toda la evolución procesal que lleva una prueba, que puede iniciar desde un simple acto de investigación, desde luego, continuar con un dato de prueba, conseguir un medio de prueba y ya cuando se encuentra debidamente desahogada ante un tribunal o ante un juez, desde luego se le puede llamar prueba, siempre y cuando haya sido debidamente ponderada y valorada por el órgano jurisdiccional. Juez, ¿y qué significa la libertad de prueba y cuáles serían sus límites? Bien, ese es un tema muy, muy interesante, porque fíjate que nosotros como juzgadores, como órganos jurisdiccionales, nacimos, digamos, en un sistema antiguo, inquisitivo le llamábamos, mal llamado inquisitivo, porque en sí es un sistema mixto en materia penal. Y era un sistema que se basaba en una tasación de prueba. Vamos a ponerlo sencillo. Si tú ibas a realizar un testimonio, ibas a obtener un testimonio, el propio Código de Procedimientos Penales del sistema mixto te señalaba los lineamientos de cómo obtener el testimonio y cómo valorarlo. Esto es, digamos que era una guía tan explícita
que considero a título personal, porque estuve en los dos sistemas, que no le daba esa potestad al juez de poder valorar, ponderar, de acuerdo a una sana crítica. Porque al fin y al cabo el juez es eso, es un órgano que va a impartir justicia. Entonces yo considero que la tasación probatoria mecanizaba esa justicia. Por ejemplo, si el testimonio me decía A más B, el resultado iba a ser AB, no podía ser C. En cambio, en un sistema libre, como es ahora el sistema acusatorio oral, se maneja no solamente la libertad probatoria de cómo poder ofertar actos de investigación y poder obtener el medio de prueba, que ahí es donde viene lo interesante, más que con la única limitación que no sea obtenido de manera ilegal y no tenga consecuencias ilícitas. ¿Cómo se establece esto? Si, por ejemplo, yo quiero recibir el testimonio en un delito de naturaleza sexual, pero resulta que la persona a la cual le voy a recibir el testimonio es la mamá o el papá de la víctima, yo a ellos les tengo que prevenir de que por el rol que están jugando de manera filial, pudieran no declarar. Si no les hago del conocimiento de esa circunstancia, ese acto de prueba se puede convertir en ilegal. Son formalismos de sus respetos en cuanto a sus derechos, pero hay otros como son los derechos humanos. En el caso, por ejemplo, de un testimonio que sea recepcionado y que requiera de la presencia de un defensor y el defensor no esté presente. Entonces ese acto de prueba se convierte en nulo porque fue una violación a derechos fundamentales de una defensa técnica y adecuada en su caso. ¿Qué es lo que ocurre con esta libertad probatoria? Y es lo que en lo personal puedo decir que es lo satisfactorio de la credibilidad de este sistema. Ya no tenemos nombres para los datos de prueba. Ya no tenemos un nombre específico o una limitante de un índice o de una gama de datos de prueba. Podemos establecer cualquiera, siempre y cuando no viole derechos procesales o derechos humanos. Allá radica la libertad probatoria. Y la limitante precisamente es eso, que mediante su obtención no se haya trastocado ningún derecho procesal de las partes, respetando la presencia de los mismos y no violar sus derechos humanos. Vamos a manejarlo de una manera para que quede un poco más claro. La clásica prueba de la obtención de la muestra biológica. Se requiere necesariamente la autorización de un juez si el referido o implicado o la persona que se le vaya a realizar la muestra no acepte, porque el juez es garante de esos derechos humanos. Si él no se involucrara en este tipo de obtención de muestra, ese acto o medio de prueba inmediatamente se convierte en nulo, porque no se respetaron sus derechos humanos. Circunstancia que en el sistema mixto era diferente. Estaba tan tasada la prueba que no cabía la libertad probatoria. En este sistema tú puedes ofertar cualquier medio de prueba, siempre y cuando sea legal y lícito. Ahora, lo curioso de esta libertad probatoria, y es lo que también se vuelve un binomio entre las partes interesadas, como puede ser la víctima o ofendido o el imputado, que también el juzgador juega un papel muy importante. Y aquí surte sus efectos la sana crítica. Aquí el juzgador tiene una gama amplia de cómo aplicar su criterio para poder valorar y ponderar un acto de investigación, para establecerle si es el rango de un dato de prueba o de un medio de prueba, o incluso la prueba ya desahogada. La sana crítica se basa en tres puntos fundamentales y torales. El primero es la lógica. Utilizar siempre un sentido común, pero también un sentido jurídico. Y allá se basan los principios de la lógica. El segundo son los conocimientos científicos, que no solamente es por el profesionalismo que pueda tener el órgano jurisdiccional por medio de sus conocimientos jurídicos, sino también en los conocimientos específicos de una determinada ciencia, arte u oficio que le pueda aportar algún profesional en la materia, como psicología, un perito en criminalística, criminología, que es otra rama desde luego, o medicina. Y la fundamental, y aquí es donde radica la experiencia del juzgador, la máxima de la experiencia. Un juzgador no se mide propiamente por tener una determinada edad.
La máxima de la experiencia se va a medir por la vivencia que tenga el órgano jurisdiccional y los temas que haya llevado a lo largo de su carrera profesional. Allá radica ese sentido, ese ápice de justicia relacionado con toda la sana crítica que el juzgador debe de aplicar al momento de valorar y ponderar. Digamos, es un todo. Por eso el órgano jurisdiccional siempre tiene que ser muy objetivo, muy imparcial, plena y absolutamente independiente, muy profesional, y el Código de Ética del Poder Judicial del Estado argumenta un aspecto más que se le llama la excelencia, que es el cúmulo de todos estos puntos que acabo de mencionar. Entonces son dos puntos muy importantes respecto a esa libertad probatoria, la que se le exige a las partes y la que se le exige al órgano jurisdiccional. Podríamos incluso hasta realizar un programa completo sobre estos últimos puntos que comentabas, abogado, sobre lo que Claro. tiene que ver con el desempeño del juzgador, con este tema de la máxima experiencia. En cuanto a esta valoración que nos mencionabas, respecto de la prueba, ¿de qué sirve en el proceso? Es fundamental, plena y absolutamente fundamental. Sin prueba no hay verdad legal. Y si no hay verdad legal, no puedes establecer una sentencia, sea absolutoria o condenatoria. El proceso penal, digamos que propiamente es un camino para poder advertir la realidad de un hecho, en este contexto el hecho investigado. El proceso penal sirve en todos sus aspectos para poder investigar, pues en este caso, los hechos que la parte justiciable ofendida pues ha ido al Ministerio Público a querellar, a denunciar o simplemente poner en su conocimiento. La finalidad del procedimiento y del proceso penal es en sí esclarecer el hecho. Y la única forma de esclarecer el hecho es mediante una investigación pormenorizada y el aporte de pruebas por las partes procesales. Es una partitura fundamental. Sin pruebas no puedes tener ninguna verdad legal. Y si no hay una verdad legal, no puedes llegar a una sentencia, sea condenatoria o absolutoria. Claro que aquí surte sus efectos en una circunstancia que es el famoso indubio pro reo. Es una locución latina que nosotros utilizamos, que en pocas palabras es que en caso de duda es a favor del reo, a favor del procesado o acusado. El detalle aquí es que la prueba como tal juega un papel tan importante que no solamente te va a esclarecer el hecho, sino también las consecuencias del hecho. En antaño, en el sistema inquisitivo mixto, se utilizaba mucho la verdad histórica. Ahora, actualmente, lo que se emplea es la verdad legal, o sea, lo que se comprueba es lo que se puede justificar. Lo que no se comprueba es imposible tomarlo por una simple presunción o una apreciación del juzgador, porque esto advertiría o parcialidad o subjetivismo. Y normalmente el subjetivismo está hilado al sentimentalismo, circunstancia que choca con la objetividad que debe tener el juzgador. En ese contexto, lo que se debe de buscar siempre son actos de investigación tendentes a poder acreditar un hecho o, en su caso, eximir a la persona que está procesada con relación a ese hecho, pero siempre es por medio de actos de investigación que al final del camino pueden llegar a ser medios de prueba y pruebas en sí, pero la finalidad precisa es comprobar. Dicho de otra manera, cuando nosotros incluso tenemos una circunstancia de debate con alguien, nosotros no podemos hablar al aire sin tener un sustento. Siempre tenemos que tener un sustento, incluso hasta en la rama biológica, la ciencia lo maneja. La ciencia, ¿qué es? El conocimiento de las cosas por sus causas. Es un conocimiento cierto, te dice la ciencia. Lo mismo ocurre en este caso de la prueba. La prueba es precisamente ese conocimiento cierto y es lo que te va a arrojar precisamente a una realidad en donde el juez puede emitir un criterio objetivo basificado en esos órganos de prueba, en esos medios de prueba para poder emitir una sentencia, sea condenatoria, sea absolutoria. Mencionabas, abogado, el principio de indubio pro reo. ¿Cómo podríamos clarificarle a nuestra audiencia precisamente las diferencias o la relación que existe entre los principios de indubio pro reo, contradicción y el de inmediación? Mira, es muy acertada tu pregunta.
En el contexto vamos a ir por partes. Son tres principios fundamentales. De hecho, propiamente la inmediación y la contradicción son dos principios fundamentales de este sistema, independientemente de que exista la publicidad, la continuidad y la concentración, que eso está en el artículo 20 constitucional. Pero fíjate que, por ejemplo, en este sistema se ha preponderado mucho la presencia del juez y la presencia de las partes. En el caso de la inmediación, que es un aspecto por el cual existió parte de la modificación de este sistema de justicia, era precisamente el no delegar funciones a otros órganos administrativos que formaban parte del todo del órgano jurisdiccional. Esto es, que no se delegue al personal el llevar a cabo las funciones del juez. Y precisamente esa inmediación la garantizaron, pues, al gestar este sistema, precisamente al utilizar la tecnología. O sea, en este caso tú y yo estamos hablando completamente, no hay la falta de que, el juez fue suplantado o Mauricio fue suplantado, es imposible eso. La inmediación lo que garantiza es la presencia de todas las partes. Otorgarles ese derecho del poder hablar y el poder ser escuchados directamente por el órgano jurisdiccional, sea a distancia, sea por medio de un programa de dispositivo, pero siempre, digamos, en vivo y en directo, no grabado, audio grabado, o sea, que se conozca de manera directa el sentir, la posición y los argumentos de todas las partes procesales. Es lo que preponderó mucho este sistema. Pero todo esto, y siempre ha sido claro, toda parte siempre va a tener una contraparte. Todo protagonista va a tener un antagónico. Y como dicen por allá, a veces está todo bien, va a tener su parte mala, ¿no? Pero lamentablemente en un proceso penal siempre van a haber dos partes con intereses diferentes, desde luego. Y aquí es donde surte sus efectos el principio de contradicción. Al no haber contradicción en un procedimiento penal, es imposible que éste prospere, porque todos van a estar a favor o en contra de una partitura. Si la parte víctima está a favor del implicado, entonces van a solucionar el conflicto y viceversa. Pero cuando los intereses son encontrados, es cuando surge el contradictorio propiamente. La finalidad de esto es que ambas partes procesales puedan comprobar por medios de prueba idóneos, pertinentes, útiles, sus pretensiones. Y quien va a dirimir esa controversia es el juez. En muchas ocasiones, el principio de contradicción han dicho que es la característica básica de la adversarialidad, y no es así. La adversarialidad es simplemente que existan dos personas encontradas, nada más. Pero en la contradicción va más allá. La contradicción te va a explicar el por qué existe esa adversarialidad, te va a exponer fundamentos, motivos, y esto va a estar sustentado con datos y medios y pruebas en sí. Es la finalidad, es el meollo principal de ese conflicto de intereses. Y el otro, que es el indubio pro reo. El indubio pro reo, fíjate que ha sido criticado ampliamente en el argot internacional, pero todos han quedado, desde luego, en la misma tesitura. Indubio pro reo significa que si tienes duda, en pocas palabras, es a favor del acusado. No puede haber duda alguna con relación a su culpabilidad. Desde el momento en el que el juzgador, por medio del desahogo de los medios de prueba y ya esté ponderando las pruebas ya debidamente desahogadas, el juzgador entonces se va a formar un criterio. Y ese criterio, si en dado momento el juzgador tuviera duda respecto a la comisión o participación del implicado en el hecho, tiene la obligación de absolver, de liberar. Incluso la Corte ha determinado que en este caso, cuando se trata de indubio pro reo, cuando es lo que nosotros conocemos en el argot jurídico como duda absolutoria, es porque existen dos posiciones debidamente acreditadas. Y eso es imposible, o sea, las cosas ocurrieron de una manera, no pueden ocurrir de dos formas, alguien está mintiendo. Pero como nosotros estamos en un sistema de libertad probatoria, lo que se comprueba es lo que existe. Pero en caso que tienes dos versiones comprobadas, legalmente hablando, desde luego, allá surge entonces la duda absolutoria y se procede a aplicar de manera tajante indubio pro reo. Existen otras opciones, como son, bueno, tengo suficiencia o insuficiencia probatoria, y de allá se tiñe si es absolutoria o condenatoria.
Pero lo más factible en este caso es que el juzgador, desde el momento que tenga duda respecto a la credibilidad de pruebas, entonces ahí es cuando él tiene que resolver a favor del acusado. Y esto es así porque se ciñe de un principio básico. El que acusa está obligado a probar. Y en este contexto, si el Ministerio Público o la parte víctima no comprueban sus pretensiones, el juzgador no puede suplirles en su deficiencia y tiene que absolver en su caso, siempre y cuando haya duda. Pues se nos va acabando el tiempo. La verdad es que agradecemos mucho la participación del juez Luis Armando Mendoza Casanova, que nos ha dado además una clase muy clarificadora para quienes no somos abogados, una explicación muy, muy, muy buena sobre este tema. Muchísimas gracias, abogado. ¿Algún mensaje de despedida? Pues sí, o sea, uno es los juzgadores, o sea, todos los órganos judiciales en sí, todo el Poder Judicial del Estado, ha enfatizado mucho en ese sistema, desde luego, para cumplir no solamente un requisito como Poder Judicial, sino propiamente el acercar esa administración de justicia más humana a toda la sociedad. Y día a día se irá haciendo este trabajo, que la verdad es una labor titánica el administrar justicia. Bien decía Ulpiano en muchas ocasiones, es un filósofo, y él comentaba de que justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, esto de manera coloquial, y es la tarea más titánica entre la humanidad. ¿Cómo saber qué es lo que le corresponde a cada quien? Y este es un paso fundamental para que por medio de las pruebas podamos llegar a esa justicia humana a toda la sociedad. Definitivamente el tema de la impartición de justicia es para los juzgadores y nosotros estamos haciendo precisamente ese esfuerzo de acercarla y hacerla mucho más entendible para los ciudadanos. Abogado, muchas gracias. Por No, gracias a supuesto, ti. les invitamos a revisar el canal de YouTube y las redes sociales del Poder Judicial para poder acceder a todos los episodios y les informamos que ya nos pueden encontrar en Spotify como Justicia en Yucatán Radio. Les saluda Mauricio Molina Rosado, recordándole que este programa forma parte de la revista Justicia en Yucatán, órgano de divulgación del Tribunal Superior de Justicia de nuestro estado. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.